Primero también agradecer la invitación por parte de Acotur de tener la iniciativa de invitar a Costa Rica a formar parte de este gran evento, que como vimos, como tal lo expresaban por la mañana, ha sido el crecimiento de una historia como tal, lo que ha logrado Acotur durante todos estos años. Y un poco lo que pretendo el día de hoy es también contar la historia de cómo Costa Rica ha evolucionado todo el tema del desarrollo del turismo y lo que hemos hablado del turismo sostenible y que ahora además tiene nuevos conceptos como regenerativo, como circular, en fin, una serie de variables que es importante destacar, pero que en el fondo, lo que estamos hablando es de la sostenibilidad. Y mi objetivo el día de hoy es mostrarles cuál ha sido el compromiso de Costa Rica, cuál es nuestro modelo, iniciativas que realizamos como tal de nuestro país y en nuestra institución, y además cómo este tipo de objetivos y esa visión que hemos tenido durante varias décadas nos lleva al crecimiento, o lo que llamamos en Costa Rica, a la generación de una sociedad valiosa. En el fondo lo que andamos buscando es tener una mejor sociedad en Costa Rica y no tanto pensar en lo que significa el crecimiento del turismo como tal. Y es que en Costa Rica, todo el tema de cómo pensamos la visión del Estado tiene particularidades que nos parece importante destacar. Primero, y próximo el 1 de diciembre se cumplirán más de 50 años de que se abolió el ejército. Costa Rica no tiene un ejército como tal. Y esa decisión implicó que esos recursos económicos pudieran invertirse en dos áreas fundamentales. La primera, la educación pública y obligatoria en Costa Rica, y la segunda, todo el tema de la seguridad social, es decir, la atención médica en nuestro país también es gratuita como tal. Pero además, con una visión de cómo hacíamos para efectivamente proteger mejor la naturaleza costarricense como tal. Y entonces nos encontramos que esa visión de país en donde la parte social, la parte ambiental y la parte económica, sobre todo asegurando el bienestar social de los costarricenses como tal, nos lleva a que el país protege actualmente, tiene actualmente el 6,5% de las especies del mundo. Y aquí también me parece importante que dimensionemos de qué tipo de país estamos hablando. Escuchaba hoy en la mañana al gobernador que decía que el Caquetá tiene más de 90,000 kilómetros cuadrados. Bueno, Costa Rica son 54,000. Es decir, cabemos en Caquetá y nos falta un poquito más para lograr ser del tamaño del Caquetá. Costa Rica cabe 7 u 8 veces en Colombia, como tal. Y eso implica también que entonces nuestros recursos y nuestra dimensión geográfica sea mucho más reducida. Por lo tanto, el tema de la protección de estos recursos naturales de un espacio tan pequeño resulta fundamental. Tenemos actualmente el 58% del territorio tiene una cobertura boscosa. Y eso es importante señalarlo porque en la década de los 80 no superaba el 20%, principalmente porque ese 20% o esa reducción de la capacidad boscosa del país se fue impactada producto de la ganadería de uso intensivo. Y el país establece políticas para alcanzar al día de hoy el 58% de su territorio en zona boscosa. Somos entonces uno de los primeros países en reforestar su país en la totalidad y tenemos de la totalidad del territorio un 25% está debidamente protegido, ya sea en un parque nacional, en un área de conservación o en iniciativas incluso de carácter privado, porque también tenemos refugios naturales de carácter privado. Y el 30% de todo el territorio marino costarricense también está debidamente protegido. Y tenemos en su totalidad 30 parques nacionales a lo largo y ancho de todo el país. Y esto es importante señalar, porque vamos a ir viendo que parte del desarrollo económico en turismo va muy de la mano del ligado a dónde se encuentran los parques nacionales de nuestro país como tal. Y esto entonces nos lleva
a que efectivamente durante varias décadas el país se convierta en un líder en materia de todo lo que es la naturaleza, con políticas claras y logros en medios ambientales, con un plan de descarbonización permanente, con adopción de programas de servicios ambientales como FONAFIFO. Y este programa me parece importante destacar, porque es un programa que le paga a los agricultores o a los ganaderos en que reserven o separen áreas para la protección ambiental. Es decir, hay un recurso económico para evitar que utilicen esas áreas, sino que efectivamente la dediquen a la conservación como tal. Y el otro componente que me parece importante destacar de esta trayectoria es que tenemos un órgano rector de turismo, el cual tengo el honor de representar el día de hoy. El viernes pasado cumplimos 70 años de la creación del Instituto Costarricense de Turismo. Es el órgano rector en nuestro país que tiene la visión de lograr entender y estar pensando en el largo plazo en el desarrollo turístico de Costa Rica, que además hemos logrado que sea una institución donde los cambios de gobierno, la política, no entorpezca la labor día con día, sino que efectivamente sus labores, sus planes se mantengan en forma constante como tal. Y lo otro importante a señalar, es una marca país que se ha mantenido en el tiempo de Essential Costa Rica. Esta marca, que fue investigada hace algunas décadas, se mantiene en el tiempo y se maneja de forma tal que se utiliza para la parte de promoción de Costa Rica a nivel internacional, pero también para destacar y señalar cuáles son los productos costarricenses que efectivamente pueden utilizar la marca país. Y nuevamente es una marca que refleja nuestra idiosincrasia, nuestra cultura y ese reflejo de efectivamente lograr que se reconozca a Costa Rica bajo su esencia como tal. Y entonces resulta importante también adentrarnos de una discusión que me parece fundamental y una discusión además que nunca se termina en el tiempo y que es una discusión que además mantiene en este momento distintos destinos a nivel internacional. ¿Cómo logramos enfocar un modelo de desarrollo turístico? ¿O lo hacemos por la demanda o lo hacemos por lo que ofrecemos? Y hay una gran diferenciación, porque si creamos el modelo turístico en base a la demanda, lo que estamos pensando es un uso intensivo del espacio, un retorno económico rápido, que se diseñen los destinos como tal, alta inversión, pero un uso intensivo como tal fuerte. Y entonces, ¿qué implica esto? Que efectivamente todo el tema de la planificación resulta más complejo de realizar. Costa Rica le apostó por la oferta. ¿Qué ofrece Costa Rica? ¿Cuál es la distinción de nuestro país a nivel internacional? ¿Qué es lo que efectivamente tenemos en Costa Rica para poder ofrecer? Y entonces buscamos que la inversión en turismo sea principalmente para pequeñas y medianas empresas, donde el uso del espacio turístico esté regulado como tal, pero en donde buscamos un crecimiento lento, un crecimiento sostenible. Y el crecimiento implica no solo en número de llegadas de turistas, sino en desarrollos hoteleros, en programas de sostenibilidad, en cómo logramos efectivamente que ese dólar turístico se distribuya a lo largo y ancho de Costa Rica. Pero en donde además pensemos en un dato que resulta fundamental. ¿Cuál es el turista que queremos que nos visite? Y eso marca una gran diferencia, porque no es lo mismo pensar en un turista dependiente, es decir, que lo que busca, por ejemplo, llegar a un hotel, consumir e irse, y no disfrutó de absolutamente nada del destino, sino que andamos buscando un turista que sea aventurero, que se adapte a la comunidad, que se adapte a la cultura, y donde efectivamente el ecoturismo resulta fundamental. Y ojo que esto no es de menor importancia, porque implica que entonces toda la estrategia de mercadeo, que aquí está mi compañera Evelyn, se enfoque efectivamente a la captura de ese turista aventurero y no un turista dependiente como tal. Y estas son las etapas que hemos tenido en el modelo. Lo que ustedes ven allá es el número de turistas, estos son los años que hemos tenido el modelo y hemos pasado de un modelo en donde la gente únicamente
o buscábamos que la gente fuera a conocer Costa Rica, a luego pasar a la etapa de qué hacemos en Costa Rica, ¿verdad? Luego cómo logramos crear esa identidad con la cultura, con la naturaleza de Costa Rica, pero ahora estamos pensando es cómo el turista nos ayuda a mejorar nuestro destino, cómo logramos que su impacto sea más positivo que negativo, y para eso vamos ahora a mostrarles una serie de programas importantes como tal. Y lo que vemos en naranja es el crecimiento de turistas. Si lo que vemos efectivamente, luego de la década de los 90 hemos venido con un crecimiento sostenido con la caída propia de la pandemia. Este año esperamos cerrar en 2.7, 2.8 millones de turistas. Uno diría, ¿es poquito o es mucho? Solo tengan este dato. La población de Costa Rica somos 5 millones de costarricenses. Es decir, recibimos la mitad de la población en turistas. ¿Qué implica eso? Implica impactos sociales, implica impactos económicos, y nuestra labor desde el ICT es que esos impactos sean más positivos que negativos en las comunidades como tal. Y nuevamente, el tema del modelo llevaba a pensar, y no es que sea un pensamiento que se dio de la noche a la mañana, y no es que ese pensamiento esté resuelto como tal. El primer punto era, bueno, ¿cuál es el tipo de turista que se los mencionaba anteriormente? ¿Cuáles son los mejores prospectos que andamos buscando en Costa Rica que venga? Después, la productividad, y esto resulta fundamental. Nos enfocábamos a tener, por ejemplo, solo turistas o solo hoteles en la playa. Pudo haber sido. Hay países que decidieron ese modelo. O efectivamente buscábamos que hubiera producto turístico a lo largo y ancho de Costa Rica. La tercera variable, ¿cómo nos diferenciamos? ¿Con grandes cadenas internacionales, con grandes turoperadores o grandes agencias de rentacar? ¿O preferíamos pequeñas y medianas empresas en nuestro país? Y la cuarta pregunta a analizar era, ¿cómo nos posicionábamos a nivel internacional? ¿Como un destino de playa? ¿Como un destino de diversión? ¿O efectivamente como un destino de experiencia y naturaleza? Estas 4 variables que ustedes ven acá nos llevó a decidir cuál es el modelo de Costa Rica. Primero, nuestros mejores prospectos, les decía, son turistas aventureros y turistas que piensan en la protección de la naturaleza. Segundo, queríamos una mayor dispersión del turismo a nivel ancho y largo de todo el país como tal. Tercero, preferimos las pequeñas y medianas empresas como tal. Vamos a entrarle a eso. Tercero, pequeñas y medianas empresas como tal. Más del 85% de las empresas turísticas de Costa Rica son pequeñas y medianas empresas como tal. Y segundo, no nos interesaba posicionarnos como un destino de fiesta ni de diversión, sino como un destino en donde la naturaleza y la experiencia fuera fundamental. Y estas 4 variables siguen siendo todavía de discusión nacional e internacional, porque lo que está pasando en países europeos, por ejemplo, tiene que ver mucho en que cómo posicionamos el destino y cuál es el turista o el mejor prospecto que les interesaba como tal. Cuando uno habla cuando ve todo el fenómeno del crecimiento del turista en forma invasiva, lo que llamamos overtourism, es producto incluso de la discusión de estas 4 variables como tal. Y nuevamente reitero, no es que el modelo esté concluido, no es que el modelo esté finalizado, siempre hay una discusión a nivel país de dónde efectivamente seguir trabajando la visión de Costa Rica como tal. Y esto entonces nos lleva a que el modelo de Costa Rica se enfoque en 3 ejes fundamentales: la innovación, la sostenibilidad y la inclusividad como tal. En el tema de la innovación, y ahí es un poco la pregunta que señalabas, ¿cómo logramos pasar de lo que era simplemente una visión de sol y playa a pasar con todo el tema gastronómico, todo el tema de wellness, turismo de aventura, turismo de investigación en océanos, todo ese tipo de variables? ¿Cómo logramos que efectivamente nuestro país fuera más innovador? Y para eso
Es un poco lo que estamos haciendo todos aquí en Acotur. ¿Cómo desarrollamos los destinos? ¿Cómo efectivamente logramos mejorar los destinos? En donde además se incluya todo el tema del talento humano, que haya igualdad de oportunidades y en donde efectivamente la sostenibilidad se vea como un uso adecuado de los recursos naturales que tiene el país como tal, en donde se respete lo auténtico, la importancia de la cultura, de la gastronomía que hablábamos ahora, o incluso de todo el arte como tal. Y además, porque no tenemos que olvidarnos, estamos hablando de un negocio. ¿Cómo logramos que negocios sean rentables? Es decir, aquí no estamos no solo hablando de temas sostenibilidad ni cosas etéreas, estamos hablando con empresarios de carácter turístico y los negocios tienen que ser efectivamente rentables como tal. Y esto nos ha llevado a varios programas que me parece importante destacar el día de hoy como tal. La primera es el certificado de sostenibilidad turística, que igual que el programa que tienen acá, también está reconocido por el GSTC, pero este programa va a cumplir en el próximo año 30 años de existir. Nuestro certificado de sostenibilidad tiene más de 30 años de existir como tal, y este programa busca mejorar la eficiencia operativa de los negocios, ahorrar en costos, mejorar en la gestión interna y desarrollo del personal y potenciar efectivamente los negocios como tal. También tenemos un programa de bandera azul nacional, donde tenemos más de 140 playas galardonadas en programa bandera azul, y tenemos iniciativas como la calculadora para medir y compensar emisiones de carbono a través de FONAFIFO como tal. Por ejemplo, el ICT mismo, con nuestros viajes como funcionarios y cuando llevamos periodistas, los compensamos y hemos logrado compensar el año pasado más de 937 toneladas de dióxido de carbono directamente como tal. El otro tema, porque además nuestro país no solo busca quedarse con lo que hacemos a nivel nacional, y bien lo decía el señor viceministro el día de hoy, también nos encanta cooperar y contar con lo que hacemos, porque efectivamente en el fondo, si todos nos ayudamos, si todos nos colaboramos, estamos generando mejores destinos, estamos mejorando la calidad de vida de las personas. Actualmente Costa Rica preside el Comité de Sostenibilidad y Onoturismo. También formamos parte de la oficina del Comité de Turismo con la vicepresidencia en la OCDE y formamos parte de la Junta Directiva de la Organización Internacional de Turismo Social. En cada uno de estos actores, de estos organismos, estamos tratando de contar lo que hacemos y buscando herramientas para mejorar la sostenibilidad a nivel internacional como tal. Y además, participamos directamente en el programa del SIX, que es una herramienta de certificación de empresas a nivel de Centroamérica como tal. Participamos, como bien lo decía el viceministro, nuestra herramienta del CCT está debidamente equiparada con los criterios globales del GSTC, pero además formamos parte del staff que está desarrollando las herramientas de sostenibilidad para congresos y convenciones en el GSTC. Y efectivamente, además, participamos activamente en el Comité de Estadísticas y Sostenibilidad de la Onoturismo como tal. Tiene razón, viceministro, aquí hace calorcito con la pantalla. Y la última herramienta que estamos desarrollando a nivel país tiene que ver en cómo logramos calcular con números constantes y sonantes cuál es el impacto del turismo en cada comunidad en Costa Rica. Para eso, creamos un índice de progreso social, donde no solo pasamos de la variable típica económica de medir el impacto del turismo, de la aportación del Producto Interno Bruto, de cuántos turistas nos están llegando, que es la típica. Y generalmente cuando uno está en estos lados, de estos cargos, la pregunta primera que te hacen como jerarca es ¿cuántos turistas están llegando? Y te miden bajo esa óptica. Si creces, vas bien, sos un excelente ministro o viceministro, pero si tenés un retroceso, estás jodido. Y esa visión economicista no necesariamente es válida,
porque hay que pensar en cuáles son los efectos del turismo, cuáles son los gastos promedios de los turistas en los países, cuál es la estadía media del turista en cada país. Y a partir de ahí, efectivamente, buscamos analizar cuáles son los efectos de este tema del progreso social en los destinos de Costa Rica. Y en estas variables, perdón que me adelante, no estamos preguntando si la comida es mejor o peor, si la cultura tiene un mejor baile o no. Le estamos preguntando, y no a los turistas, sino a los vecinos de las comunidades, cuál es su nivel de educación, cuál es su acceso al agua, cuál es el acceso a los servicios como Internet, cuál es el acceso a la comunicación, cuál es el acceso a los derechos laborales, porque le estamos consultando a los vecinos de las comunidades cuál es el impacto del turismo en su comunidad como tal, a través del índice de progreso social. Y por primera vez, en nuestro Plan Nacional de Turismo, incorporamos esa visión de la parte económica a la parte social. Por primera vez nos van a empezar a medir en cómo logramos mejorar el indicador de progreso social en cada una de las comunidades de Costa Rica como tal. Y esto nos ha llevado entonces a que, como les dije anteriormente, esperamos o cerramos el año 2024 con 2.6 millones de turistas, en donde principalmente tenemos la visitación de turistas de Estados Unidos, Canadá, Europa, y efectivamente trabajando fuertemente en mercados suramericanos, donde además hemos logrado posicionar y mejorar a través de programas como gestión de destinos los 33 centros de desarrollo turístico que tenemos en Costa Rica. Y todo esto nos parece llegar a un dato que es no menor y que resulta importante mencionar el día de hoy. Con un tamaño geográfico como el que tenemos, que eso les dije, mucho más pequeño que el Caquetá, el promedio de estadía en Costa Rica de los turistas es de 12,2 noches. Se nos quedan más de 12 noches en Costa Rica, visitando lo largo y ancho del país, porque trabajamos fuertemente a tener producto turístico en todas las zonas de Costa Rica como tal. Y esto nos lleva entonces a trabajar distintos sectores. Actualmente, por ejemplo, hemos lanzado la nueva herramienta de certificado de sostenibilidad para venues en congresos y convenciones. Tenemos un bosque para compensar todos los congresos y eventos que se realizan en Costa Rica como tal, y donde efectivamente además trabajamos fuertemente en todo lo que tiene que ver en programas de onoturismo como One Planet, Global Tourism Plastic Iniciativa, que mencionaba también el señor viceministro, y la declaración de Glasgow como tal. Y entonces todo este trabajo, como les digo, implica acciones en forma permanente. Y a mi criterio además señalar, todo en turismo sucede si lo pensamos a largo plazo. Si estamos pensando las cosas a mediano o pequeño plazo en turismo, no resulta fácil consolidar un producto turístico, no resulta fácil consolidar una marca. Si estamos cambiando marcas, eso es un problema, estás desperdiciando el dinero. Hay que pensar en largo plazo, porque de lo contrario no lográs efectivamente consolidar un destino, no lográs consolidar una marca. Y entonces, todo este trabajo que hemos hecho durante décadas, hicimos una investigación que ya se actualizó en el año 2023, 2024, en donde le preguntamos a los turistas de los principales mercados emisores, no a los costarricenses, a los turistas, a los extranjeros, ¿qué opinan sobre Costa Rica? ¿Qué opinan sobre Costa Rica? Y nos dijeron dos cosas importantes. Es una sociedad que honra la naturaleza en su territorio y que es una sociedad que busca el bienestar humano de sus ciudadanos. Por eso, y no porque tengamos una catarata o un volcán, es que nos visitan. Porque ven en Costa Rica una sociedad valiosa, donde efectivamente hay una atmósfera que invita a la inmersión en nuestra cultura. Ese es el trabajo que se logra al haber de tantos años de trabajar el tema de la sostenibilidad, de la planificación de una marca y de hablar de sostenibilidad cuando nadie a nivel mundial
hablaba de sostenibilidad en materia de turismo como tal. Y básicamente, con esto cierro, pensemos en que cuando hablamos de sostenibilidad turística, no estamos hablando de lo que está pensando el turista. La sostenibilidad en turismo es para buscar el mejoramiento de los vecinos de las comunidades. De eso se trata. ¿Cómo logramos dar un mayor bienestar a las personas mediante el turismo? No estamos pensando en cómo logramos dar un mejor servicio al turista. Sí, forma parte del trabajo diario, pero el objetivo final de la sostenibilidad en turismo es cómo logramos mejorar la calidad de vida de las personas que nos visitan. Y por último, cerrar con un pequeño video que refleja la historia de lo que es el Instituto Costarricense de Turismo como tal. Adelante. El turismo no es un destino, es un encuentro. Es la mirada que te recibe, la sonrisa que se comparte, el abrazo que nunca se olvida. 70 años mostrando al mundo que aquí la vida no se mide en kilómetros, se mide en momentos. Aquí cada viaje transforma, cada visitante se convierte en familia, cada historia en pura vida. Desde la creación de nuestras áreas protegidas hasta ser pioneros en sostenibilidad. Costa Rica inspira con lo que cuida y con lo que comparte. Porque Costa Rica no vende paisajes, comparte su alma, comparte su esencia, comparte su gente. Hoy el mundo nos reconoce orgullosamente Esencial Costa Rica. Celebramos 70 años, no solo de turismo, sino de un pacto humano con el mundo. Cuidar, inspirar y crecer juntos. Millones de visitantes, miles de empleos y un país que sigue siendo motor de vida. ICT 70 años y lo mejor de nuestra historia aún está por escribirse. Con orgullo, con futuro, con pura vida. Muchas gracias y nuevamente agradecer la invitación.